El negocio del mendigo que se volvió millonario en toda Latinoamérica. Fernando nunca imaginó que una llamada a las 4 de la mañana cambiaría todo lo que conocía sobre sí mismo y su pasado. Tu mamá está internada, le dijeron, y de golpe el mundo le dio un giro tan brusco que el aire se le cortó en la garganta. Después de años de evitar ese barrio, polvoriento y gris donde creció, donde las calles olían a pobreza y abandono, volvió. No solo volvió, sino que se encontró de frente con recuerdos que ardían como brasas. El abandono de su padre, la casa vacía y el silencio interminable. Pero la sorpresa más loca estaba por llegar. Al entrar en la pequeña y raída casa de su infancia, las lágrimas todavía frescas en sus ojos, supo que tenía una misión más pesada que cualquier deuda que hubiera pagado en su vida millonaria. Sus 3 bebés, hijos de su exesposa, estaban ahora bajo su cuidado. 3 criaturitas dormidas en una habitación que parecía demasiado pequeña para tanto ruido en. No era solo el hombre ausente y cruel que había imaginado, sino alguien con sus propias cadenas y fantasmas temblorosos. Fernando, step by step, tuvo que mirar esas sombras y entender que la historia de su sangre era mucho más que abandono. Era un dolor compartido, pero también un espejo profundo que lo enfrentó con sus miedos más atados. El barrio, con sus paredes llenas de grafitis, los olores a fritanga en la calle y el ruido constante de niños jugando. Parecía mecer una melodía melancólica, un contraste brutal con el silencio frío de sus oficinas llenas de dinero y poder. Y ahí estaba la idea fugaz, la chispa loca que le daba esperanza. Y si en vez de desplazar a su gente, creaba un centro comunitario en ese terreno, un espacio para sanar, para regresar lo que alguna vez perdió, una oportunidad real para redimirse. El día de la inauguración del centro, Fernando se miró en el espejo. El peso de su historia tiraba de sus hombros, pero había algo en su mirada, un temblor. ¿Podrá construir un futuro con su familia? La respuesta se escondía en ese rostro inesperado, en esa entrega imprevista y en el desafío de abrir su corazón de nuevo. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Solo echa un vistazo rápido al botón rojo ahí abajo para asegurarte de que aún estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás ahí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. ¡Vamos a interactuar! El estruendo del aplauso llenó el aire, pero Fernando apenas podía escucharlo. Su corazón latía descontrolado, casi muy lejos de ese bullicio, mientras miraba el rostro. Fami, era Javier, su antiguo mejor amigo del barrio. Recordaba sus risas compartidas, sus noches desveladas, hablando de sueños y esperanzas. Pero ahora la mirada de Javier tenía un matiz oscuro y grave. «Fernando», dijo en un susurro tenso, «necesitamos hablar. Hay algo que no sabes». El polvo en el aire parecía espesar. Fernando sintió un escalofrío que le recorrió la columna. Entonces Javier se inclinó hacia él, apenas audiblemente, como si el resto del mundo no existiera. «Tu madre no está sola en el hospital. Ella está hablando de ti, de tus hijos, de todo. Pero hay algo más». Fernando se quedó paralizado, incapaz de procesar sus palabras. Su mente saltaba entre los recuerdos y la confusión. «¿Qué quieres decir? ¡Dímelo!».
exclamó con el pulso acelerado. Javier tragó saliva. Su expresión se tornó aún más sombría. No solo ha estado enferma. Hay un secreto sobre tu padre. Algo que ella nunca te contó. Las palabras resonaron en el aire como un eco aterrador. Ella estaba involucrada en algo. Algo grande. Tu padre no era solo un abandonador. Era parte de algo que va más allá. Un negocio oscuro que conecta con mucha gente en este barrio. Y no solo eso, Fernando. Tú estás en el medio de todo esto. Fernando sintió que el aire le faltaba. Las imágenes de su infancia, la tristeza, el abandono, se dispararon en su mente. Pero ahora, mezcladas con un nuevo terror que jamás había imaginado. ¿Qué estás diciendo? ¡Esto no tiene sentido!, gritó, sintiendo el sudor frío descender por su frente. Tu padre y tu madre, sus decisiones, sus vidas, tienen consecuencias que afectan a todos aquí. Están buscando una salida. Ellos sabían lo que hacían. Y ahora están tratando de cerrarlo. ¿Acaso crees que esta comunidad fue destripada solo por tu contrato de construcción? No, Fernando. Es mucho más peligroso. Las palabras de Javier eran como cuchillas, cortando sus recuerdos a medida que revelaban una red de mentira y traición que se tejía en su familia. La multitud se dispersaba, pero él seguía allí, un testigo atrapado en un horror desconocido. El sonido de aplausos se desvanecía. Dejó de sentir la alegría de su inauguración. La esperanza que había construido se tambaleaba, y en su lugar un abismo de incertidumbre amenazaba con tragárselo. «¡Y hay más!», continuó Javier, la voz baja. «No fuiste el único que huyó. Tu madre estaba en contacto con otros, personas influyentes. Ellos quieren asegurar que tu centro comunitario nunca abra. Tu pasado te persigue más de lo que crees. Y ahora somos parte de un juego en el que ni siquiera sabías que eras un jugador». Fernando sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Las risas de los niños, el vibrar del barrio en el que había crecido, todo parecía transformarse a su alrededor. ¿Qué rayos había descubierto? ¿Podía realmente haber herencia en el abuso y el abandono? ¿Su madre había sido más que una cuidadora olvidada? Una sombra se cernía sobre su futuro. Mientras Javier hablaba en susurros urgentes sobre conexiones y posibles peligros, Fernando supo que su camino hacia la redención era mucho más peligroso de lo que jamás había creído. En su mente todo giraba. Su deseo de sanar, su nueva responsabilidad como padre, y ahora los secretos de su familia. ¿Podía enfrentarse a esta nueva verdad? ¿Sobrevivir a una historia de traiciones familiares que amenazaba con devorarlo todo? La incertidumbre colgaba en el aire, más pesada que el polvo que envolvía el barrio. Fernando sentía que había abierto una puerta que nunca podría cerrarse. La verdadera historia apenas comenzaba, y el tumulto dentro de su pecho anticipaba lo que estaba por venir. ¿Sería capaz de luchar contra sus propios demonios y aquellos que acechaban a su familia? ¿O se vería arrastrado por la marea de su legado? Fernán, ¿qué más hay?, pensaba, casi gritando en su mente. La multitud a su alrededor se disipaba, pero el ruido del mundo se volvía un eco distante. Su corazón latía rápido, lleno de dudas y miedo. «Escucha, Fernando», continuó Javier, su expresión grave. «Todo esto está conectado. Tu madre, tu padre, los secretos que han guardado, las decisiones que tomaron.
son más oscuros de lo que imaginas. Fernando sintió un nudo en el estómago mientras una sombra de terror se apoderaba de él. —¿Pero qué me estás diciendo? —le pidió con la voz temblorosa. Justo en ese instante, un grito desgarrador rompió el aire. Fernando se dio la vuelta bruscamente. Todos los ojos se volvieron hacia la entrada. Una mujer apareció, corriendo, con el rostro pálido y los ojos desorbitados. Era Clara, la novia de Javier, y su presencia fue como un balde de agua fría. —¡Javier! ¡Fernando! —gritó, su voz temblando de pánico. —¡Tienen que venir rápido! ¡Es sobre tu madre! Están llevándola. No está sola. El corazón de Fernando se detuvo. —¿Qué? ¿Qué quieres decir? —preguntó, sintiendo que el aire se le escapaba. Javier se acercó lentamente a Clara, su expresión de preocupación intensificándose. —¿Qué ha pasado? —Fue una traición —continuó ella entre lágrimas. —Los socios del papá de Fernando han estado vigilando todo. Están en el hospital ahora. Tienen a tu madre y están exigiendo silencio. Quieren que todo esto se detenga, pero no se detendrán hasta que consigan lo que quieren. Fernando siente que su pecho se aprieta. Un frío helado le recorre la espalda. —¿Qué? ¿Quién? ¡Dímelo todo! —gritó. La multitud, ahora en silencio sepulcral, observaba con temor. Clara tragó saliva, su mirada llena de terror. —Gente del bajo mundo, tu padre estaba metido en algo grande. Uno de esos proyectos por los que construías tu centro. Y ahora quieren que pagues las consecuencias. Si no los escuchas, no puedo imaginar lo que le harán a tu madre. Las palabras de Clara resonaron en su mente como un eco aterrador. ¿Era posible que su madre estuviera en medio de una situación tan peligrosa? Y él, como hijo, arrastrando sin saber esa herencia oscura. La rabia y la desesperación le subían por la garganta. —No, no puedo permitir que le hagan daño —exclamó, sintiendo el pánico tomar control de él. —Fernando, hay más —interrumpió Javier con un tono bajo. Tu madre no solo está implicada. Ella sabía sobre el negocio de tu padre desde antes de que te fuese. La razón por la que su vida fue un caos no era solo por él. Ella también era parte de esto. Hay secretos que nos ataron, un pacto que jamás entendiste. El aire se volvió denso. Las palabras de Javier se hundieron profundamente en su corazón como dagas. Cada revelación era un ladrillo más en la pared que estaba construyendo entre él y su familia. Todo lo que creía conocer, todo en lo que confiaba, se desmoronaba ante sus ojos. ¿Cómo? ¿Por qué? No puede ser verdad. Fernando sintió que su mente giraba. El escándalo parecía ahogarlo. Y mientras trataba de procesar lo que su amigo recién le había dicho, un sonido sordo rompió el aire. El estallido de un cristal. Todos se volvieron hacia el hospital, donde un tumulto se desataba. Siguió el sonido y vio sombras moviéndose rápidamente. De repente, una explosión de caos irrumpió. El vehículo de seguridad de su madre había sido atacado, llenando la calle de humo y gritos. Las luces de alerta y sirenas resonaron a su alrededor. Fernando sintió que el mundo se había detenido. ¿Esto era real? El miedo lo paralizó. La figura de su madre en peligro opacaba toda su vida reciente. Todo lo que había intentado construir, cada paso hacia adelante, parecía desvanecerse como el humo en el aire. No puede ser, pensó mientras el grito de pánico recorría el lugar. Fernando, mira. Javier y Clara también se volvían hacia él, la desesperación brillando en sus ojos. Debemos hacer algo. No podemos dejar que se la lleven. Pero mientras se juntaban, un sentimiento de impotencia les envolvía.
Así, en medio del caos, con el corazón latiendo ferozmente, Fernando supo que esta batalla iba más allá de lo que pensaba. Su pasado estaba vivo, retumbando en su vida con más fuerza que nunca. Ahora debía decidir enfrentar su legado o dejar que lo devorara todo. ¿Podría encontrar a su madre a tiempo? Todo giraba. Se sentía pequeño en la inmensidad de su historia, y el reloj corría en su contra. Fernando sintió que el aire se volvía más denso. El grito de Clara aún retumbando en su cabeza. La multitud contenía la respiración, y el caos fuera del hospital parecía extenderse como una sombra amenazante. Era un instante al borde del abismo, donde la realidad se desdibujaba, y todos esperaban una respuesta que no llegaba. A medida que la gente empezaba a moverse, Fernando se aferró a la mano de Javier, buscando en sus ojos alguna pista sobre lo que debían hacer ahora. Pero Javier parecía atrapado en sus propios. De repente, un estruendo vibrante resonó en el aire. Un grupo de hombres vestidos de negro, con una actitud imponente, emergió de las sombras. Atraídos por el ruido, avanzaron hacia ellos, y el pánico se apoderó de la multitud. —¡Vámonos, Fernando! —gritó Clara, sus ojos desorbitados. La imagen de su madre en el hospital volvió a su mente, sacudiéndolo como una violenta sacudida. —¡No puedo dejarla! Entonces algo en el rostro de Javier cambió. Hubo un momento donde su mirada era una tormenta, una mezcla de resolución y calma. —Fernando, escúchame, tienes que confiar en mí —dijo, tomando un tono más grave. Tu madre, hay algo que no sé si debí decir. Ella es más que una víctima. No solo la buscan a ella. Fernando frunció el ceño. Su corazón latía con fuerza. ¿Qué quieres decir? ¡Ella está en peligro! Pero la respuesta de Javier nunca llegó. De repente, un disparo resonó. Un sonido seco que partió el aire como un rayo. El tiempo se detuvo. El latido del corazón de Fernando se convirtió en un eco ensordecedor. La multitud gritó en un solo alarido de horror y confusión. Clara cayó de rodillas, su rostro pálido, y Fernando se apresuró hacia ella, el terror zumbando en sus oídos. —¡Clara, por favor! ¿Estás bien? Ella levantó la vista, temblando, y Fernando vio el color en sus mejillas desvanecerse. Y entonces un grito desgarrador resonó en medio del caos. No era claro si provenía de Javier o de otro, pero fue suficiente para sacudir a Fernando de su shock. Miró hacia atrás, donde las sombras se movían rápidamente entre el humo. Clara trataba de levantarse. Su pánico era palpable. —¡Fernando, hay que irnos! Pero su atención se desvió nuevamente hacia Javier. Se había quedado atrás, inmóvil. Y allí, en ese instante entre la vida y la muerte, Fernando vio la figura de Javier desvanecerse en el tumulto. El miedo se apoderó de él. —¡Javier! —gritó, pero su voz se ahogó entre gritos y sirenas. De repente, todo estalló. Un segundo disparo resonó, y el caos se tornó insostenible. Luego, un carro negro se deslizó rápidamente desde una esquina, sus luces destellando como un rayo. Fernando dio un paso atrás. Sus instintos gritaban que se apartara. Pero antes de comprenderlo, la puerta trasera se abrió violentamente, y un hombre salió, apuntando su arma hacia Javier. —¡No! ¡No lo hagas! Fernando sintió que se le helaba la sangre. Javier se encontraba en la línea de fuego. —¡Aléjate, Fernando! —gritó. Pero el hombre no dudó, y disparó de nuevo. Y todo se volvió un mar de gritos y luces parpadeantes. Como un golpe de realidad, Fernando se dio cuenta de que la situación había girado de manera que nunca había imaginado. En ese momento de locura,
Sintió un tirón en su pecho. Era su madre. Era la oscuridad, que siempre había tratado de evitar, ahora abrazándolo y recordándole que el peligro no estaba solamente por fuera. Alguien en su propia familia estaba en el corazón de todo. Pronto, la traición se convertiría en un veneno, porque Javier, él, no era solo el amigo de la infancia. ¿O era acaso el catalizador de todo este caos? La visión de su madre, un secreto que nadie reveló, un laberinto de engaños. ¿Era posible que dentro de esa confusión él también estuviera atrapado? Fernando supo que debía actuar rápido. El tiempo se les escapaba y su mundo se desmoronaba mientras Javier caía al suelo. ¿Podría salvarlo a él y a su madre? ¿Y si la verdad se escondía en aquel disparo? Las dudas surgieron en su mente como sombras oscuras, mientras la oscuridad lo envolvía todo. La batalla por su familia apenas comenzaba. Fernando sintió que el aire se volvía más denso, y el grito de Clara aún retumbaba en su cabeza. Las luces brillantes, las sirenas, el caos que se desataba fuera del hospital lo envolvían. Cada grito de pánico haciéndolo cuestionar su cordura. La escena era surrealista. Javier en el suelo, la multitud a su alrededor, su madre en peligro. Su mundo había dado un giro y la sensación de incertidumbre lo ahogaba. ¡Javier!, gritó, su voz rasgada por el miedo. Se acercó a su amigo, agachándose para ver su rostro empapado de sudor y miedo. Pero justo antes de tocarlo, un murmullo comenzó a elevarse de la multitud. ¡Suéltalo! ¡Es un traidor!, resonó una voz entre la bulla. Fernando se giró, el corazón desbocado. Un grupo de hombres irrumpió en la escena, avanzando con una mirada decidida. ¡Aléjate de él!, gritó uno, con una ferocidad que hizo que la multitud retrocediera. Delante de ellos, un hombre alto, con una expresión de rabia y determinación, apuntó directamente hacia Javier. «Es él, es el que traicionó a la familia», gritó el hombre. Un murmullo de asombro corría entre la gente. Fernando sintió que su estómago se revolvía. «¿Qué estás diciendo?», pensó. Cada palabra era un puñal que desgarraba la figura que tenía frente a él. Javier, en el suelo, miraba al hombre, su rostro una mezcla de terror y culpa. «No, no es así», balbuceó. Pero el hombre no se detuvo. En un movimiento brusco pasó por encima de Fernando, ahora completamente aturdido. El aire vibraba con tensión. El tiempo parecía detenido. «Ustedes no pueden estar aquí», gritó otro de los hombres, avanzando entre la multitud. Clara, que había estado a su lado, temblaba, mirando a Fernando con unos ojos que suplicaban respuestas. Pero no había respuestas. El hombre que había hablado antes sonrió, pero era una sonrisa oscura. «Tú deberías estar muerto. Tu familia nos debe mucho. Y tú eres un estorbo», le lanzó a Javier, apuntándole con una pistola. Fernando sintió un estruendo en su pecho. Todo había cambiado. La traición que había mantenido cautiva la historia familiar no se refería solamente a su padre, sino que Javier era un rival en este oscuro juego. «¡No! Javier, esto no puede estar pasando», gritó Fernando, sintiendo que la rabia se intensificaba. Aquel amor fraternal que sentía hacia su amigo de la infancia se fracturaba ante sus ojos. Pero antes de que pudiera hacer algo más, ocurrió lo inimaginable. El hombre, con el arma aún en mano, giró en dirección a Clara. «Y tú no debías saber nada», murmuró, apuntando hacia ella.
Fernando sintió que el mundo se desvanecía mientras la tragedia se desplomaba sobre ellos. ¡No!, gritó, lanzándose hacia adelante. El disparo resonó en el aire. Un eco ensordecedor que lo dejó helado. Clara cayó al suelo. ¡No, no, no! Fernando se lanzó a su lado, sintiendo el terror apoderarse de cada fibra de su ser. La multitud gritaba, pero él solo podía escuchar el latido de su corazón. Clara tosió, su rostro pálido y sus ojos abiertos, uno de ellos ya apagándose. «Clara, no», balbuceó Fernando, sintiendo que la vida se desvanecía de su cuerpo. Fue un momento de horror al darse cuenta de que la verdad que había estado buscando lo había devorado por completo. ¿Quién era realmente su amigo? ¿Qué secretos guardaban sus padres? A medida que las sirenas se acercaban, el caos se intensificaba. El hombre que había disparado se reía, sus ojos llenos de furia y locura. Tu madre nunca fue una simple víctima, Fernando. Ella sabía lo que hacía. Y tú, como su hijo, también estás marcado. Esto es solo el comienzo. Mientras la multitud se dispersaba, gritando y corriendo, Fernando sintió que el suelo se movía bajo él. Tenía que tomar una decisión. ¿Podría realmente desenredar esta maraña de traiciones y secretos? La gente a su alrededor, los ecos de miedo, todo lo que había creído saber, todo se tambaleaba. Aquel disparo había cambiado todo. Era un punto sin retorno. ¿Podría salvar a Clara? ¿Podría entender la inmensidad de lo que su familia realmente había ocultado? La verdad era más oscura que lo que jamás había imaginado. Fernando estaba en un torbellino de emociones. La imagen de Clara en el suelo, su rostro demacrado y pálido, lo atravesó como un rayo. Las palabras de Javier aún resonaban en su mente. Ese eco aterrador de traición. «Clara, por favor aguanta», gritó, arrodillándose a su lado, mientras el caos giraba a su alrededor como un torbellino. La multitud estaba en pánico, y el aire se saturaba de gritos y llantos. «Si la pierdo», su mente se nubló con el pensamiento, pero no podía rendirse ahora. La visión de Javier, derrumbado, lo obligó a alzar la mirada. «¡Javier!», gritó de nuevo, pero el hombre no respondía. Estaba demasiado ocupado lidiando con la situación que se había desatado a su alrededor. «Fer, esto se está saliendo de control», murmuró Clara, su voz apenas un hilo. «Tienes que salir de aquí». Era un ruego desesperado. «¡No, no!». Fernando sintió un torrente de frustración y miedo. «No te voy a dejar. ¡Vamos, por favor!». Las lágrimas amenazaban con salir, pero tenía que concentrarse. El ruido ensordecedor lo rodeaba, pero había algo más en el aire, una presencia palpable que lo hizo estremecerse. En ese instante, un sonido sordo retumbó por la calle. Un coche negro, oscuro como la noche, se detuvo justo frente a ellos. Las puertas se abrieron de golpe y hombres armados salieron disparando. Sembrando el pánico entre la multitud, Fernando sintió que el mundo se desmoronaba de nuevo. «¡Clara, cúbrete!». Se lanzó sobre ella, formando un escudo humano con su cuerpo. Los disparos sonaban como un eco lejano, una pesadilla manifestándose. El caos se apoderó de todos. La gente corría en todas direcciones. Fernando logró entrecerrar los ojos, girando a la búsqueda de Javier, pero lo perdió de vista en el tumulto. «¡Javier!». Su voz se alzó por encima del clamor, pero no hubo respuesta. De repente, pasó algo aún más inesperado. Un grito desgarrador atravesó el aire. Era Clara. Fernando se giró hacia ella. Hay una mancha roja en su camisa. «¡Clara, no!». Su corazón se detuvo. En el fondo de su mente,
Algo temía porque ya no la escuchaba. Con cada segundo que pasaba, sus esperanzas se desvanecían. «Fer, por favor, el Venyendrapío, el secreto», balbuceó, su voz temblando entre sus labios. «Ella, tu madre. Hay cosas que nunca te contaron». Su mirada se apagó poco a poco. «Debes saberlo antes de que sea demasiado tarde». Y con eso, su candela se apagó. El tiempo se detuvo. Fernando sintió que el mundo se desvanecía. Sus fuerzas se desvanecían con ella. «¿Qué secreto? ¿Qué estás diciendo?». Pero Clara no respondió, y de repente, un fogonazo. Fernando giró violentamente, presintiendo que algo horrible estaba a punto de suceder. La figura de un hombre emergió entre el caos, cara familiar y al mismo tiempo extraña. Era Marco, un antiguo rival de su juventud, conocido por su carácter violento. «¡Fernando!», gritó, con una sonrisa que erizaba la piel. «Este es tu legado. ¿Qué? No, no puedes estar aquí». Fernando sintió el terror recorrer su cuerpo mientras el hombre se acercaba. Era un espectáculo aterrador. Ese rostro conocido, pero ahora más oscuro, como si hubiera caído a las sombras. «Tu madre estaba metida más de lo que creías. Era parte de todo este negocio oscuro, y tú ni siquiera lo sabías», insistió Marco, acercándose aún más, mientras Fernando retrocedía. «Todo lo que has construido, todos tus sueños están en juego. Te han utilizado desde el inicio». «¡Cállate!», Fernando chilló, la rabia y el miedo pulsando en sus venas. Pero Marco solo rió. «La sangre no miente, Fernando. Mira lo que está a tu alrededor. Te queda poco tiempo antes de que todo lo que amas se consuma. Tu familia te ha estado encerrando en sus secretos y ya no hay vuelta atrás». Era una revelación devastadora que lo atravesó en el instante. Clara, las conexiones ocultas, su madre, en manos de un caos que ni siquiera podía comprender. Y entonces otro disparo resonó, esta vez más cerca, dejando el eco atrapado en el aire. Fernando, a la orilla del desasosiego, miró hacia la calle, donde figuras familiares y sombras se entrelazaban, mezclándose en un pasado ajeno. ¿Dónde encajaba él en esta historia? ¿Era el héroe, el villano, o quizás un simple peón? La desesperación lo abrumó, y así, en un giro impactante de la trama, la verdad se hizo evidente. Todo lo que creía conocer estaba construido sobre mentiras. Las manos temblorosas de Marco agitaban una pistola y el entorno parecía desvanecerse aún más. Fernando, con el corazón a mil, se vio obligado a tomar una decisión fatal, mientras la oscuridad que había tratado de evitar se cernía sobre él como un manto. ¿Podría realmente cambiar su destino? ¿O estaba atrapado en una red de traiciones que ni él podía manejar? La respuesta se escondía en las sombras, y el caos solo apenas comenzaba. Fernando estaba en un torbellino de emociones. La imagen de Clara en el suelo, su rostro demacrado y pálido, lo atravesó como un rayo. Las palabras de Javier aún resonaban en su mente. Ese eco aterrador de traición. «Clara, por favor, aguanta», gritó, arrodillándose a su lado, mientras el caos giraba a su alrededor como un torbellino. «Lamu, si la pierdo». Su mente se nubló con el pensamiento, pero no podía rendirse ahora. La visión de Javier, derrumbado, lo obligó a alzar la mirada. «¡Javier!», gritó de nuevo, pero el hombre no respondía. Estaba demasiado ocupado lidiando con la situación que se había desatado a su alrededor. «Fer, esto se está saliendo de control», murmuró Clara,
Su voz apenas un hilo. «Tienes que salir de aquí». Era un ruego desesperado. «¡No, no!». Fernando sintió un torrente de frustración y miedo. «No te voy a dejar. ¡Vamos, por favor!». Las lágrimas amenazaban con salir, pero tenía que concentrarse. El ruido ensordecedor lo rodeaba, pero había algo más en el aire. Una presencia palpable que lo hizo estremecerse. En ese instante, un ruido ensordecedor rompió la desesperante atmósfera. Un automóvil se detuvo bruscamente, dejando una nube de polvo en el aire. Las puertas del coche se abrieron de golpe, y de ahí emergieron figuras reconocibles, pero que Fernando jamás hubiera esperado ver. Eran dos hombres de traje, pálidos, con miradas frías como el acero. Los mismos que alguna vez había visto en el barrio en momentos de confrontación. «¡Mala jugada, Fernando!», dijo uno de ellos, pero su voz no era de amenaza, sino de familiaridad. «Hacía mucho que no te veíamos por aquí». Era Miguel, un viejo conocido, pero la naturaleza de su abrazo y su tono de voz traicionaban su comportamiento. «¿Qué hacen aquí? ¡Lárguense!», Fernando gritó, sintiéndose atrapado entre el suelo y la multitud. La situación era una trampa, algo mucho más oscuro de lo que había creído. Las palabras de Javier resonaban en su mente. El juego que lo rodeaba era más complicado de lo que pensaba. Dirigiéndose a Clara, su voz se quebraba. «Tienes que aguantar, por favor». «Fernando, tranquilo. No venimos a lastimarte», continuó Miguel y se acercó. Pero Fernando se interpuso. Las sombras se cernían. «Quiero saber lo que está pasando. ¿Qué saben de mi madre?». La tensión era como un cable a punto de romperse. «Es demasiado tarde para eso». El segundo hombre, uno llamado Andrés, dio un paso adelante. «Ella y tu padre tuvieron sus secretos, y tú estás en el medio de todo. No puedes salir de esto. Pero podemos ayudarlo». Era una trampa, Fernando lo supo en su corazón. Pero justo cuando estaba a punto de responder, el enfoque de su atención se desvió. Un grito desgarrador resonó en sus oídos. La multitud se agitó, y Fernando giró de nuevo hacia Clara. Y ahí estaba, entre la corriente de personas, una sombra. Una figura confiable, un eco del pasado. Su madre. «¡Mamá!». Su voz se ahogó, pero ya era demasiado tarde. Ella apareció de entre la multitud, los ojos vidriosos, una expresión inquietante en su rostro. «¡Fernando!». «Lo siento», murmuró, extendiendo las manos hacia él. Pero había algo más. La mirada de su madre era penetrante, una mezcla de amor y desesperación. «No te puedo explicar ahora, pero debes alejarte de ellos». Antes de que pudiera procesar lo que sucedía, la atmósfera entre los tres hombres y su madre cambió. Miguel sonrió, la suficiencia brillando en su mirada. «Sabíamos que volverías, pero es más complicado de lo que creías. Y ella, Fernando, ha sido parte de esto desde el principio». ¿Qué? La revelación impactante tuvo un efecto sobre él como un puñetazo en el estómago. «¡No! Mamá, tú no». Pero no necesitaba terminar la frase. El horror en el rostro de su madre lo decía todo. «Lo siento, hijo, era para protegerte». Sus palabras se perdieron en el clamor ensordecedor, y la multitud retrocedió, expectante. «¿Qué me has estado ocultando? ¡El acierto! ¿Una traición?». Su voz desgarrándose por el dolor. Sentía que la tierra se sacudía bajo sus pies. Las verdades que había creído conocer se desmoronaban. «Fernando», intervino, su tono casi conciliador ahora. «Tu madre siempre fue la clave. No solo hay un negocio oscuro,
sino algo mucho más, algo que involucra a personas de poder. Y ella siempre ha estado ahí, en el centro de todo. Y ahí, en ese instante crítico, la realidad sobre su vida se desnudó ante él. Las sombras del pasado, su infancia, el abandono, todo había sido un elaborado juego. El dolor abundaba, y en el silencio que siguió, la multitud tragaba el aire, expectante, mientras Fernando luchaba por articular las palabras. Los ecos de lo que había aprendido se apoderaban de su mente. Era un juego de estrategias, y él era solo una pieza en el tablero. Tus decisiones ahora tienen consecuencias fatales, murmuró su madre, su mirada un abismo de desesperación. No te metas más donde no debes. El secreto que guarda esta familia podría destruirte. Un aire helado recorrió su espalda. La advertencia se deslizó por su mente como un presagio de lo que estaba por venir. Podía sentir que en cualquier segundo el mundo que conocía se volvería irreconocible. El reloj marcaba el momento decisivo y la insidiosa verdad mostraba su rostro. «Reflexiona, Fernando». El tono de Andrés sonó como un eco percutante. «Es hora de que elijas a quién realmente le serás leal». Todo se detuvo, y en ese silencio el ruido del caos se convirtió en un murmullo apagado. La verdad palpitaba en el aire, y Fernando sintió que sus piernas flaqueaban. ¿Qué significaba esto realmente? ¿Podía realmente escapar de su legado? Todo lo que pensaba que sabía se desdibujaba, y mientras la oscuridad se cerraba a su alrededor, comprendió que esto era solo el comienzo de un conflicto que amenazaba con pulverizarlo todo. La pequeña luz de esperanza se sentía tan lejos, pero en su corazón sabía que la batalla apenas comenzaba. Fernando estaba ahí, perdido entre las revelaciones de su madre y las palabras sombrías de Miguel y Andrés. A cada instante una sombra se cernía sobre él, rozando el borde de su mente. La multitud expectante contenía la respiración. ¿Qué pasaría ahora? La atmósfera era densa, como si el aire mismo estuviera cargado de... «Mamá, yo», comenzó a decir, pero su voz se estranguló. Cada vez que miraba a su madre, se enfrentaba a un océano de confusión y dolor. Una parte de él quería entender, pero el miedo lo mantenía atado a la realidad retorcida que lo rodeaba. Justo cuando parecía que nada podría empeorar, algo cambió. Un estruendo repentino resonó desde la entrada del hospital. La puerta principal se abrió de golpe y un grupo de hombres armados irrumpió en el lugar. ¡Al suelo! «¡Nadie se mueve!», gritó uno de ellos, su voz penetrante, afilada como un cuchillo. Un pánico inmediato se desató en la multitud, convirtiendo a la gente en una masa descontrolada. Los gritos se mezclaron con el sonido sordo de los cuerpos cayendo al suelo. «¡No! ¡No! ¡No!». Fernando sintió un golpe de adrenalina. Todo lo que había planeado se desmoronaba ante sus ojos. Con una velocidad instintiva se lanzó hacia su madre, empujándola hacia un lado. «¡Mamá, corre!». Pero el caos era abrumador. La luz brillante del hospital se llenó de humo y los hombres armados avanzaban, desatando la desesperación a su paso. Clara, todavía de rodillas, miraba con ojos desorbitados, comprendiendo que la situación había escalado a algo más que una simple confrontación familiar. «¡Fernando!», gritó, su voz desgarradora. Fue en ese momento que una de las sombras en la multitud tomó forma. Era Javier, emergiendo entre el caos con su mirada furiosa. «¡Fernando, detrás de mí!». Se lanzó hacia él. Dos hombres armados apuntaron sus armas hacia ellos y el corazón de Fernando se detuvo.
¡No, Javier! ¡No! Exclamó, tratando de detenerlo, pero fue demasiado tarde. Un disparo resonó y el sonido se instaló en su mente como un eco mortal. El mundo se volvió un torbellino de miedo. Fernando vio a Javier caer de rodillas, su cuerpo convulsionando. ¡No, Javier! Se lanzó hacia su amigo, pero la confusión lo envolvía todo. Mientras el caos reinaba, su madre gritaba su nombre. ¡Fernando! ¡Ven aquí! Pero el horror lo mantenía anclado. ¿Qué estaba pasando? El grupo de hombres armados rodeó a la multitud y un matiz de risa oscura emergió de sus labios. 2 por 1 en el día de hoy, ¿eh? Dijo uno de ellos, mientras otro se burlaba. La realidad colisionaba frente a él. Sus recuerdos de infancia, su refugio, ahora eran un campo de batalla. ¡Basta! ¡Suéltalo! Fernando sintió que el aire se comprimía en su pecho. La risa de los hombres era una marea fría. Pero cuando miró a su madre, algo en su rostro encendió una chispa. ¡Mamá! Gritó, aunque ya sabía que no todo era lo que parecía. Dime la verdad. ¿Quiénes son? Pero ella había cambiado su expresión. Sus ojos ya no mostraban tristeza, sino una furia y determinación que Fernando nunca había visto. Ellos no son los verdaderos enemigos, Fernando. Las palabras atravesaron la confusión. Unos segundos pasaron. El tiempo se detuvo en una fracción de realidad. Antes de que pudiera comprender, su madre dio un paso al frente y levantó la mano. ¡Basta! Soy parte de esto, y tú también. Un susurro helado recorrió la multitud. La mirada de Fernando se convirtió en una tormenta, su mente girando ante la revelación. ¿Qué significa eso?, preguntó, aterrorizado. Pero antes de que ella pudiera responder, un estruendo resonó. La puerta trasera del hospital se abrió de golpe y un hombre emergió, su paso firme y decidido. Era Hugo, un viejo conocido de su infancia, y en su rostro había una mirada de furia que había visto antes. «Mamá, es hora de aclarar las cosas». El ambiente se volvió eléctrico. La mirada de su madre se congeló, y en ese instante Fernando comprendió que todo había sido un elaborado plan. Su madre, su padre, hasta Javier, todos involucrados en una red que iba más allá de su entendimiento. ¿Por qué?, preguntó, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. Pero en el fondo, ya sabía que las respuestas que buscaba eran más dolorosas de lo que habría imaginado. En un giro impactante, Hugo añadió: «Fernando, tú eres el legado. Eres el hijo del verdadero líder, no el que siempre has conocido». La afirmación resonó en su pecho como un trueno, y el peso de lo que acababa de escuchar lo aplastó. Era como si su vida entera estuviera construida sobre una ilusión. ¿Qué legado? ¿Qué líder? Las preguntas giraban descontroladamente en su mente. Las revelaciones lo devoraban, pero aún había más. En un instante de rabia, se dio cuenta de que la lucha apenas comenzaba. El reloj marcaba un nuevo ciclo de traiciones, secretos y una lucha por la verdad. Ahora no solo debía encontrar a su madre, debía entender quién era realmente y a qué se estaban refiriendo con ese legado que, de forma inexplicable, lo arrastraba a un abismo que ni él podía imaginar. Fernando estaba allí, atrapado entre la revelación desgarradora de su madre y el caos que comenzaba a desatarse a su alrededor. Miguel y Andrés lo miraban con una mezcla de burla y expectación, mientras la multitud contenía la respiración. Cada segundo se sentía más cargado de tensión, un aire espeso que lo envolvía. El tiempo parecía haberse detenido,
y él se sentía como el epicentro de una tormenta. Por favor, ¿qué significa esto? Las palabras salieron de su boca, pero ya sabía que la miedo le oprimía el pecho. «No me dejes así, dime». Pero su madre no respondía. Fue como si se hubiera congelado en el tiempo. Entonces, de repente, se oyó un ruido fuerte, un estallido en la calle, justo afuera del edificio. «¡Mamá, cuidado!», Fernando gritó, y justo cuando ella giraba su cabeza, un destello brillante atravesó el aire. Fue un disparo. El sonido sordo retumbó, una explosión que hizo vibrar las paredes. La multitud se revolvió, y el pánico estalló como un volcán. «¡Mierda!», murmuró Miguel, justo antes de que el caos se desatara. La gente empezó a correr en todas direcciones, empujándose entre sí. Las voces se convirtieron en gritos de terror. Fernando sintió que el suelo temblaba mientras se lanzaba hacia su madre. El impulso automático de protegerla. Pero lo que encontró hizo que el mundo se le cayera encima. La mirada de su madre se volvió sombría y su cuerpo se deformó por el impacto del disparo. «¡Mamá!», grita, desbordando luz y sombra en un mar de confusión. Ella cayó al suelo, sus ojos buscándolo con un dolor inexplicable. «¡No! ¡No! ¡No!». Las palabras se precipitaban de su boca, mientras la adrenalina corría por su cuerpo. Arrodillándose a su lado, pudo sentir la calidez de su sangre empapando su camisa. «¿Qué hiciste?». Se pasó la mano por el cabello, en un gesto que nunca había imaginado. «Por favor, aguanta». Fue entonces cuando una sensación helada lo golpeó. Marco, el hombre del disparo, apareció de nuevo. Se lanzó hacia ellos. «Esto es solo el comienzo. Tienes que saber la verdad». Su risa oscura resonó como el eco de una pesadilla. Las miradas de Miguel y Andrés lo seguían, pero ahora, en lugar de burlas, mostraban horror. «¡Clara!», gritó Fernando, sintiendo que su mundo se desvanecía de nuevo. Pero luego se dio cuenta de que ella estaba a su lado, llorando y temblando. Los gritos de la multitud se mezclaban con el sonido del caos. «¡Fernando, corre!», dijo, pero su voz sonaba distante. Había algo en su mirada que le decía que iba a ser tarde. «¡Mamá!». Su voz era un lamento desgarrador, mientras sentía que la vida se le deslizaba entre las manos. La mirada de su madre se apagaba, y en ese instante algo se rompió dentro de él. La ira, el dolor, la desesperación. La verdad lo había aplastado. «¿Por qué? ¿Por qué nunca me dijiste?», explotó, su voz resonando en la penumbra. «¿Por qué tienes que ser parte de esto?». Pero antes de que pudiera escuchar su respuesta, la puerta del hospital se abrió nuevamente, y 3 figuras aparecieron, blandiendo armas. Su presencia era una sombra que oscurecía la habitación. Fernando sintió que el terror lo envolvía una vez más. «¡Al suelo!», gritaron, y un nuevo nivel de caos se desató, mientras la multitud se lanzaba a refugiarse. «¡Mamá!». Intentó agarrar su mano, pero fue en vano. «¡No puedo dejarte aquí!». El sudor le resbalaba por la frente mientras las figuras del nuevo grupo se acercaban. Los rostros eran familiares. «¿Qué está pasando?», gritó, viéndose atrapado en el medio de un enredo mortal. Entonces, en un giro que le cortó el aliento, uno de los nuevos hombres se quitó la máscara. Era un amigo de la infancia, pero también uno de los hombres a quienes había temido en su juventud. «Fernando, necesitamos que entiendas.
Tu madre no es solo una víctima. Su voz reverberó en el aire, cargada de una verdad que nunca había buscado. ¡Detente! ¡No me digas eso! Fernando sintió que su cabeza giraba. Era un golpe a su realidad. ¡Suéltala!, gritó, en un arranque de valentía. Pero el caos era demasiado grande y la oscuridad caía sobre él más rápido de lo que podía pensar. «Esto no es un juego». La voz resonó y de repente se oyeron más disparos. El tiempo se detuvo. Las palabras de su madre, las traiciones, todo se mezclaba. La confusión se convirtió en claridad y en un instante supo que iba a hacer algo drástico. La vida de su madre estaba en la balanza. La sombra de la historia familiar lo envolvía y de repente todo cobró sentido. ¡Fernando! ¡Es ahora o nunca! La voz de Javier surgió entre el sonido de pasos acelerados y gritos, pero ya no sabía quién escuchar. La desesperación lo abrazaba. La verdad había golpeado sin compasión, y cuando finalmente miró a su madre, sabía que el tiempo se agotaba. ¿Quiénes son los verdaderos enemigos?, pensó con angustia, porque en medio del caos, la respuesta más perturbadora nunca pareció tan clara. Tal vez la guerra apenas comenzaba. Incluso cuando el aire se llenaba de gritos y el polvo comenzaba a sentarse, la línea entre amigos y enemigos se había borrado y el legado que tanto había temido lo acechaba, dispuesto a devorarlo todo. Fernando sintió que el tiempo se deslizaba entre sus dedos, como si el mundo se hubiera detenido en el instante en que su madre yacía en el suelo. La sangre empapaba su ropa, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. «¡Mamá, no!», exclamó, su voz desgarrada por la desesperación. Pero en su corazón sabía que tenía que actuar rápido. Los gritos de la multitud se mezclaban con el eco de los disparos que resonaban en la calle. El caos se había desatado y él no podía dejar que su madre se fuera. Con cada latido de su corazón, la angustia y la rabia se intensificaban. «¡No puedes dejarme así!», gritó, aferrándose a su mano como si ella pudiera volver a la vida solo con su toque. Mientras la gente corría y se escondía, Fernando vio a Javier tratando de aplacar el desorden. «¡Fernando!», gritó. Su voz era una brisa en medio de la tormenta. «¡Necesitamos salir de aquí!». Las figuras que habían entrado también se movían, y sus miradas de burla lo llenaron de horror. «¡Mamá, aguanta!», dijo entre lágrimas mientras se movía para protegerla, sintiendo que cada segundo se convertía en una eternidad. «Voy a encontrar ayuda». Sin esperar respuesta, giró su cabeza hacia el caos. Justo entonces, las puertas del hospital se abrieron y una figura familiar apareció. Era Marco, y en sus ojos había una chispa de locura que lo heló por dentro. «¡Hey, Fernando! ¡Mira a tu alrededor!», dijo mientras hacía un gesto a la multitud aterrorizada. «Todo esto es parte de la historia. Tu historia. No puedes escapar». La necesidad de respuestas ardía dentro de él, pero no tenía tiempo. «¡Cierra la boca y ayúdame!», vociferó, empujando entre la multitud. Se sintió atrapado en una trampa mortal, una red de viejas traiciones y secretos que ahora amenazaban con consumirlo. «Ella es parte de esto, Fernando», gritó Marco, su voz resonando con un eco que lo hizo tambalear. «Lo sabes, tu madre nunca fue solo una víctima. Eso es lo que te han ocultado. No puedo escucharte».
contestó de forma mecánica, enfocándose solo en su madre, que yacía cada vez más pálida. Las sirenas se acercaban, el sonido de la justicia casi irreal. No podía tomar más decisiones. Quería correr, huir de ese laberinto de mentiras. «Fernando, por favor». Clara apareció a su lado, tambaleándose y agarrándose de la pared. «Tu madre. Ella necesita una ambulancia. ¡Rápido!». Su voz temblaba y en sus ojos había una mezcla de desesperación y determinación. Mientras otros yacían en el suelo, el mundo alrededor parecía caer en picado. Fernando tomó una respiración profunda. En una fracción de segundo se dio cuenta de que tenía la responsabilidad de su familia, de su madre, pero también de sus hijos. Y era hora de terminar con el ciclo de dolor. «Voy a hacer lo correcto», gritó a la multitud, su voz resonando sobre la confusión. «Tú, Marco, y todos ustedes. No más. No voy a dejar que el miedo maneje mi vida». Un instante de silencio súbito cayó, como si el universo estuviera esperando su siguiente palabra. De repente, su madre despertó un poco, sus ojos entreabiertos. «Fernando, no puedes dejar que ellos te controlen», murmuró, cada palabra pesada de esfuerzo. «La verdad. El legado». Fernando sintió que la luz empezaba a abrirse en su mente. «La verdad», repitió, sintiendo la determinación crecer en su pecho. Sabía que su camino estaba lleno de sombras, pero llegó a entender que también había esperanza. Se volvió hacia Javier y los demás. «Si hay algo que he aprendido, es que todos estamos atrapados en este ciclo. Pero no tiene por qué ser así. El pasado no determinará mi futuro». Y de pronto, deseando romper y erradicar la oscuridad, sintió que su corazón se aceleraba. La energía que emanaba de él resonaba en el aire. Y en ese momento comprendió que debía enfrentar su destino con valentía. Las sirenas estaban más cerca ahora. El sonido comenzaba a mezclarse con murmullos de esperanza. Fue un paso hacia su madre, ya consciente de lo que estaba por venir. «Voy a encontrar una manera de liberarte, te lo prometo». Mientras la luz de la mañana empezaba a romper la oscuridad, Fernando sintió que su historia no había terminado. Era solo el principio. ¡Ey! Pero antes de sumergirte de nuevo en el misterio de esta historia, es hora de que te suscribas inmediatamente al canal. No querrás perderte las próximas historias exclusivas que estamos preparando. Aplasta el botón de like ahora y alimenta el algoritmo para que podamos seguir trayéndote contenido increíble. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué te parece este desenlace? ¿Qué crees que pasará con Fernando? Inunda la sección de comentarios y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Este es el momento para demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de esas acciones. Gracias por ser parte de esta comunidad.